¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos, colegas. Bien, se me ha hecho un poco tarde debido por el tiempo. Pido disculpas el caso al no hacer un video respecto a una modificación reciente al artículo 84 del Código Penal y 339 del Código Procesal Penal. Como ustedes ya saben, la famosa Ley 31751. Bien, que fue hace poco, bien, fue hace poco que se han modificado estos dos artículos que más que todo te habla respecto a la prescripción, bien. Recordemos nosotros, colegas, más que todo esta ley, bien, va a modificar respecto a la prescripción de la acción penal. Bien, le da un límite de suspensión. Prescripción no es igual que suspensión, colegas. ¿Ven? Hay que hacer un recordaris respecto a los tipos de prescripción o las clases de prescripción. Son dos. Una prescripción ordinaria y una prescripción extraordinaria. Cuando hablamos de prescripción ordinaria es cuando no se han realizado actos de investigación. Bien, y normalmente esa pena prescribiría al máximo fijado en su pena. Es decir, si el delito es, es de 4 a 6 años, ordinariamente prescribiría a los 6 años. Bien, creo yo que acá no hay complicación. Más que todo, el problema es respecto a la prescripción extraordinaria, en donde se dice, bien, antes de la modificación, que ya habiéndose hecho actos de investigación, bien, normalmente prescribiría, bien, al máximo de la pena, pero sumado más la mitad. Es decir, si la pena normalmente prescribe a los 6 años, esos 6 años se le debe sumar su mitad, que sería 6 más 3 9. Entonces prescribiría los 9 años según la prescripción extraordinaria. Acá hay un grandísimo problema de interpretación, porque recordemos que en el artículo 84 no te dice un tiempo de forma taxativa cuando vence esa suspensión. ¿Hasta cuándo, ven, se va a suspender dicha pena? Al no haber una forma correcta o un texto de interpretación correcta, para la redundancia, bien, hay un problema grandísimo al momento de justamente, ven, determinar dicho proceso penal a una persona que se le puede seguir por un delito. Bien, esto obviamente para el fiscal no es problema, pero sí para los abogados, porque afectaría, bien, el derecho a la defensa y obviamente al debido proceso. Les explico lo siguiente, colegas. Nuestro sistema, o bueno, nuestro nuevo sistema penal es acusatorio. Acusatorio. Bien, acusatorio. Ahora, recordemos algo, colegas. Al haber un grandísimo problema de interpretación, la Corte Suprema se pronunció y dijo, espérate un momento, hermano. Yo te voy a enseñar este grandísimo problema de interpretación. Yo, Corte Suprema, bien, voy a establecer y decir lo siguiente. Al haberse formalizado la investigación preparatoria, el plazo se va a suspender. Es decir, te lo explico de la siguiente manera. Si yo, bien, realizo o hago o cometo un delito, bien, que fue un hecho objeto, por ejemplo, fue el 2 de enero del 2003. Bien, este hecho que yo cometí fue el 2 de enero del 2023. Bien, el fiscal emite una disposición. Disposición de apertura de diligencias preliminares. Y esto lo realiza el mismo día, el mismo mes, pero en el 2004. Es decir, desde que se realizó el hecho hasta que se aperturó diligencias pasó un año. Bien, ahí no hay problema. El fiscal realiza sus diligencias preliminares y de ahí formaliza la investigación.
¿no? Formalización. Lo formalizó el mismo día, el mismo mes, ¿bien? Pero en el 2005. Ok, entonces desde que se aperturó diligencias hasta que formalizó pasó un año. No hay problema ahí. El fiscal realiza todos sus actos de investigación durante la formalización, ¿bien? Y formula acusación en el 2 de enero, pero del 2008. ¿Ya? Creo yo que ustedes dirán, pues entonces si el delito prescribe los 6, prescribe los 6. No es así. Ustedes pensarán que es fácil, pero es muy complicado. Porque acá en el 339 ahí señala los efectos de la formalización de investigación preparatoria. ¿Y qué me dice? Que al haberse formalizado el plazo, bien, de la prescripción, que es una de las formas de extinción de la acción penal, se va a suspender. Se va a suspender. Mauro, no te entiendo nada. ¿En qué estás, ah? Se suspende la contabilidad. Es decir, si el fiscal formalizó investigación preparatoria el 2 de enero del 2005 y hasta ahora ha pasado o ha transcurrido 2 años y la pena prescribe a los 3, guárdate esos 2 años que vamos a suspender, bien, la contabilidad. Es decir, normalmente, si no hubiera esta norma, este delito prescribiría 2003 más 3 años, 2006. Es lo que normalmente, ¿no? Pero acá hay un problema, que la formalización de investigación preparatoria tiene un efecto muy particular, que es la suspensión del plazo de la prescripción de la acción penal. Y he aquí el grandísimo problema por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial, que serían las Cortes Inferiores. Porque normalmente otras personas mencionan que la formalización de investigación preparatoria interrumpe el plazo de la prescripción de la acción penal. Y he aquí donde justamente la Corte Suprema se pronuncia mediante un acuerdo plenario 1/2010 y dice, espérate un momento, por favor, a todo el Poder Judicial, Cortes Inferiores, Ministerio Público y abogados, voy a señalar, por favor, que la formalización de investigación preparatoria suspende, mas no interrumpe el plazo de la prescripción de la acción penal. Ok, bonito, quedó ahí, pero la gente seguía con lo mismo. Pensaba que se interrumpe, mas no que se suspende el plazo de la prescripción de la acción penal. Y hay aquí también un grandísimo problema de interpretación. Tuvieron que sacar otro acuerdo plenario, que es el 2/2011, en donde acá ya sí justamente ya la Corte Suprema está molesta, pues. Bien, los 5 magistrados ya están molestos y dicen, por favor, reitero mi postura. La formalización de investigación preparatoria suspende, mas no interrumpe el plazo de la prescripción de la acción penal. Bien, y al justamente sacar este acuerdo plenario, la gente seguía con lo mismo. Y ya tuvieron que sacar otro acuerdo plenario, que es el último, 3/2012, que desde acá se ha seguido en pie que que la formalización se suspende. Bien, también otra casación sacaron, casación 442/2015 del Santa, en donde justamente la Corte Suprema señala que se suspende el plazo, la contabilidad. ¿Y cuándo, Mauro, entonces prescribiría este delito por la formalización? Bien, ¿cuándo prescribiría? Y ahí es el grandísimo problema, porque el artículo 84 no te dice hasta cuánto. Entonces la Corte Suprema dijo acá sí hay un problema de interpretación, porque la Corte Suprema no señaló el plazo, únicamente recalcó, pero no señaló cuánto tiempo va a durar la suspensión. Bien,
¿cuánto tiempo va a durar? ¿Hasta que te condenen? Entonces acá va a pasar una eternidad. Entonces normalmente un delito no prescribiría. ¿Bien? Y eso vulnera demasiado el derecho a la defensa y el debido proceso. ¿Bien? Afecta, aunque no lo creas, pero afecta el derecho a la defensa. Y nosotros, como somos un Estado constitucional de derecho, no puede ocurrir. No puede ocurrir. ¿Bien? Entonces, cuando normalmente los abogados y por parte del Ministerio Público se ha seguido en pie que la suspensión únicamente va a durar lo que motivó dicha suspensión. ¿Y qué motivó a la suspensión? La formalización de investigación preparatoria. Entonces, Mauro, chévere. Si el fiscal formalizó investigación en el 2005 y acusó en el 2008, hay que parar la contabilidad. Y ya no vencería, bien, ya no vencería en el 2008, sino en el 2009. Perdón. A ver, vamos a ver. Les había mencionado, colegas, que el hecho ocurrió el 2 de enero del 2003. Se realizó diligencias preliminares el 2004 y se formalizó investigación preparatoria en el 2005. El fiscal paró ahí y acusó en el 2008. Bien, formalizó la investigación y dispuso la conclusión de la investigación preparatoria en el 2008. Entonces, cuando ya terminó la formalización, que fue en el 2008, ahí recién se le va a sumar ese añito que falta, bien, y sería el 2 de enero del 2009. Entonces, en este año, en esta fecha, prescribiría el delito que ya había mencionado. Bien, es un grandísimo problema. Ustedes creerán que el Código Penal te dice, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 14 ni mayor de 20. Ok, entonces a los 20 años ya prescribe el delito. No es así. Porque la formalización y suspende el plazo de la prescripción de la acción penal. Entonces, he aquí el gran problema. Eso normalmente es el ejemplo en la ordinaria. ¿Cómo sería la extraordinaria? Si ya habiéndose hecho actos de investigación, el fiscal, bien, obviamente, al momento, o sea, antes de formalizar o durante de formalizar la investigación preparatoria, pues vamos a poner en el mismo ejemplo, bien, en el mismo ejemplo. ¿Qué ocurre? Si prescribe, supongamos, a los 4 años, bien, si prescribe la pena a los 4 años, extraordinariamente sería 4 años más la mitad de su pena máxima sería 6. Entonces, a los 6 años hay que contabilizar 2005 más 6, ¿cuándo sería? 2011. Y he aquí justamente un problema para evitar la impunidad. Porque acá es un grandísimo problema vulnerando el derecho a la defensa. Normalmente un delito entonces nunca prescribiría, pues, ¿cierto? Nunca prescribiría. ¿Y qué pasa? Que todo delito debe de prescribir. Bien. Y justamente es un grandísimo problema de interpretación. Y justo acá, por la ley 31751, esto ha cambiado por completo. Porque ya no se va a realizar justamente o sea, anteriormente no había un plazo en específico que va a durar la suspensión. Por lo cual, bien, gracias a la nueva modificación, ya hay un plazo de suspensión, ya hay un límite, que sería de 1 año. Entonces, la suspensión va a durar únicamente 1 año. Esto normalmente ocurre en la extraordinaria porque es un grandísimo problema allí. Bien, vamos a ver el mismo ejemplo. Bien, el mismo ejemplo. No se confundan, por favor. El hecho ocurrió el 1 de enero del 2000. Bien. Aperturó disposición de apertura de diligencias preliminares en el 1 de enero del 2001. De aquí a aquí ha pasado 1 año. Bien, formalizó investigación preparatoria.
formalizó investigación preparatoria el primero, bien, de enero del 2002. ¿Ok? Hizo todos sus actos de investigación y en el primero de enero del 2005 formula acusación. Bacán, Mauro. Hasta ahí entendí. ¿Cómo aplicarías la nueva modificación en la extraordinaria? Si la pena vence a los 6 años, bien, supongamos a los 6 años, normalmente prescribiría a los 6 años, o sea, si el hecho ocurrió en el 2000, bien, a los 6 años prescribiría en el 2006, bien, pero acá hay un grandísimo problema. Si ya hay actos de investigación, bien, se formaliza la investigación preparatoria, el fiscal ya formaliza la investigación, ¿ok? Formaliza la investigación y acá se suspende. Se suspende en el 2002. Entonces, ¿cuánto tiempo dura? Gracias a la modificación, un año. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, aplicando la extraordinaria, serían 6 años, ¿ok? 6 años más la mitad, 2. Perdón, más la mitad, 3. Hasta ahí va, 9 años. Más el año de suspensión que dura, el delito prescribiría a los 10 años, es decir, en el 2010. Si el Poder Judicial o el Ministerio Público no hace nada y no se le condena durante los 10 años, la acción penal se extingue y ya no cabe persecución penal. Bien, ¿cuál es la diferencia? Que anteriormente no había un límite de suspensión. Ahora ya la hay, que es un año. Entonces, ese año se le suma la extraordinaria. Si la mitad de 6 es 3, 6 más 3 es 9, se le agrega ese año de límite. Esa suspensión que va a durar un año. Bien, esa suspensión te va a durar un año. Y normalmente prescribía los 10. Acá, ¿cómo sería? Si es 8 años, la suspensión, ¿ok? Perdón, prescribiría los 8 años. Y más la suspensión, perdón, más la suspensión que sería el doble, 16. O sea, prescribiría los 16 años. 2003 más 16, 2000 todavía 19. O sea, imagínense la barbaridad y que obviamente para evitar impunidad en un estado constitucional de derecho creo yo que es un poco, vamos a ver, es un poco, creo yo, ilógico porque ¿dónde está el derecho a la defensa? ¿Cómo tú puedes defender si normalmente nunca prescribiría un delito, habiéndose cometido un delito con una pena, pues obviamente creo yo prudencial, ¿no? Que son 6 años. Imagínate un delito de violación sexual, de parricidio o de sicariato, pues si prescribe a los 20, más esto sería prácticamente 30 años. Entonces esos 10 años vas a darle a favor al fiscal y el fiscal va a salir beneficiado. Entonces tú como abogado defensor debes de justamente revisar esto. Mauro, ¿dónde revisas esto normalmente? Cuando el fiscal formula acusación, bien, tú en la parte sustancial o un control sustancial revisas lo que llamamos excepciones. Y hay dos formas, dos tipos de excepciones más conocidas para poder presentar un control de acusación, que sería la prescripción de la acción penal y la improcedencia de acción, que sería más que todo la teoría del delito. Bien, esta es la forma. Anteriormente no había un tiempo de suspensión. Gracias a esta ley ya la hay, que sería de un año. Entonces, la extraordinaria, si es la pena máxima más su mitad, se le debe sumar este año que es del límite de suspensión. Bien, creo yo que es un poco complicado de entender. Bien, sé perfectamente que el derecho no todo va a ser letras, sino también calcular. Y tú como abogado defensor, si quieres ser penalista esto, de una para sacar a tu cliente. Porque hay fiscales que son muy mañosos y que obviamente, como tú no refutas, se aprovecha de eso. Y no es la idea. ¿Bien? No es la idea. Es un sistema, perdón, es un sistema acusatorio, bien, contradictorio. Acá nace lo que llamamos derecho.
Bien, colegas, muchísimas gracias.